Muy buenas noches a todos. Qué bendición poder estar nuevamente alrededor de su palabra, poder adorar al Señor juntos. Y hoy tenemos un capítulo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Mi pastor me pidió que predicara casi el 2, pero fallé. Creo que solo voy a llegar a un par de versículos. Sí mucho del pasaje, pero no todo. Entonces, ¿por qué no oramos? Ponemos el tiempo en manos de Dios. El día de hoy nos vamos a enfocar en realmente lo que fue el ministerio de Pablo entre los tesalonicenses y cómo su ejemplo de conducta, su manera de vivir entre los tesalonicenses fue una exhortación para ellos de cómo debían vivir como cristianos. Y de esa misma forma, hasta el día de hoy, Pablo nos sigue enseñando cuál es un modelo de la vida de un cristiano en cada época, en cada dificultad que enfrenta. Y oremos por esto, que el Señor nos muestre cómo vivir, como dice Pablo, una vida digna de Dios. ¿Me acompañas a orar por esto? Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por tu misericordia, por tu bondad, y te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos transformes, que puedas gobernar nuestros pensamientos y nuestro corazón y nos permitas enfocarnos en ti, Señor. Gracias por ser tan bueno y gracias por lo que tu palabra es y hace en nosotros. Señor, que podamos estar frente a ti nuevamente, adorarte y que tú nos transformes, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Prácticamente a partir del capítulo 2 comienza lo que llamaríamos el cuerpo de la carta, es decir, la parte central. El capítulo 1 es los agradecimientos, ¿no? Y Pablo tomó de la forma común de hacer cartas en su propia época, solo que lejos de ser mera formalidad, el comenzar una carta y terminar una carta con un querido tal, nos vemos pronto, llenó de significado cristiano todas estas porciones. Y prácticamente Pablo no se limita a la acción de gracias solo al principio de sus cartas. Casi en todas las cartas que escribe hay momentos de acción de gracias, momentos de adoración, y Pablo entendía que la vida en Cristo es una vida completamente distinta y le llenó de significado cristiano todas estas porciones. Pero esta parte, capítulo 2, llegamos a lo que es el tema de la carta, de lo que Pablo va a estar hablando. Ya lo mencionó en el capítulo 1, como es común, que en una carta se mencionen los temas que se van a tratar desde un principio, pero este es el cuerpo de la carta. Y Pablo en el capítulo 2 va a desarrollar como parte de su tema su conducta cuando él estuvo como misionero en Tesalónica. Su tema central en este capítulo es: cuando yo estuve con ustedes, junto con los demás misioneros, Timoteo y Silas, nosotros no usamos y va a dar una serie de características negativas de cómo ellos no imitaron esas acciones negativas. Pero va a decir Pablo en contraste con esto: más bien nosotros fuimos entre ustedes. ¿Cómo? Y va a dar una serie de características positivas de cómo su conducta, va a decir Pablo, fue intachable, irreprensible. No podías acusar a Pablo de algo malo. Esa fue la conducta de Pablo entre los tesalonicenses. ¿Y por qué hace eso? Bueno, quizás una de las razones por las que Pablo hace este contraste entre lo que no hizo y lo que sí hizo en cuanto a sus actitudes y su conducta con los tesalonicenses, quizás tenga en tema una cuestión de defensa. A lo mejor había acusaciones en contra de Pablo y Pablo tenía que defender, por decirlo así, su filosofía de ministerio, su estilo, su estrategia de ministerio en Tesalónica. Pero lo más probable es que Pablo, más que defenderse, lo que Pablo está mostrando es lo que llamaríamos un modelo de vida cristiana. Está diciéndole a los tesalonicenses: ¿se acuerdan de cómo nos conducimos cuando estuvimos con ustedes? Lo que no hicimos, lo que sí hicimos. Ok, ustedes también, en medio de la persecución y la dificultad, vivan de esta manera.
Es una exhortación. Pablo va a utilizar dos metáforas, como una nodriza y como un padre, para decirles que les ama y que su intención es animarles y exhortarles a vivir una vida digna de Dios. Así que esta porción es una exhortación a seguir el ejemplo de Pablo. Pablo mismo les dice que les exhorta a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria, como aprendieron de los misioneros, de los apóstoles. Así que aquí aparecen el ministerio de Pablo. Podríamos decir la estrategia misionera de Pablo se describe en estos pasajes. Y lo primero que veremos es Pablo afirmando que su labor no fue un fracaso. Mira lo que dice el verso número 1 del capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo les recuerda, cuando estuvimos entre ustedes, nuestra labor no fue un fracaso, no fue sin fruto, sino que la propia conversión de los tesalonicenses, diríamos, el que hayan crecido espiritualmente, es una muestra de ¿qué? De que Dios hizo una obra en Tesalónica, que la labor misionera de Pablo no fue un fracaso, sino que ha dado un fruto. Y entonces Pablo en el verso número 2 empieza a revelar las motivaciones de los apóstoles. ¿Cuáles eran sus motivaciones en este viaje misionero que hicieron a Tesalónica? Y no solo en Tesalónica. Pablo no solo está mostrando su estrategia misionera particular en esa ciudad, sino cuál era la filosofía de ministerio de Pablo, el entendimiento de Pablo del servicio a Dios. Y lo primero que él nos deja ver es las motivaciones de los misioneros, de los apóstoles. Dice el verso 2 al 4. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, dice Pablo, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí están las motivaciones de los apóstoles. Pablo afirma, cuando yo los visité, no fue por error, no es que yo me equivoqué, no fue un error de mi parte, tampoco fui con malas intenciones y mucho menos procuré engañarlos. ¿Cómo sabes que Pablo no quiso engañarlos, que no quiso estafarlos, que no tenía malas intenciones y que no se equivocó? Pues ahí mismo lo dice. Venían de haber sido ultrajados de Filipos. Digamos que salieron de Filipos después de haber estado encarcelados, de haber sido azotados, y cuando llegan a Tesalónica están solamente 2 semanas porque los persiguen y tienen que salir de Tesalónica. Entonces lo que Pablo dice es, si realmente nuestra motivación hubiera sido engañarles, pues qué falta de sabiduría. ¿A quién se le ocurre? Lo que estamos ganando por engañarles es que nos persigan y nos azoten. Así que la prueba de que Pablo no tuvo ninguna intención mala, que no quería, embaucarlos, hacerles chanchullo, es que la persecución demuestra que su motivación era lo que ahí dice. Esto es bellísimo. Dice el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. La mayor motivación de Pablo era ser aprobado por Dios. Ahora es interesante que Pablo hable del error, las malas intenciones y el engaño, porque todas estas cosas eran típicas de lo que llamaríamos los maestros itinerantes de la época de Pablo. Personas que enseñaban por dinero y que no importaba si lo que enseñaban era verdad o no. La retórica de su época, lo que hacían era enseñar bien, aunque lo que enseñaran fuera mentira.
Ese era el énfasis. Cómo lo enseñaban, no lo que enseñaban. Y lo hacían por dinero. Y había muchos de estos maestros. En Corinto también había este tipo de maestros. Y Pablo dice que cuando fue con ellos, no lo hizo utilizando métodos de sabiduría humana. O sea, no fue vendiéndoles un producto. No usó estrategias de marketing para predicarles el evangelio. No fue como uno de estos maestros itinerantes que utiliza sus palabras para engañar, para embaucar, y lo hace aparte por dinero. Y la prueba es que lo que conseguían por predicar era incluso sufrimiento. Así que Pablo quiere presentarse a Dios aprobado. En medio de fuerte persecución, Dios le dio el denuedo y la valentía de predicar en Tesalónica. Esa es su motivación, la aprobación de Dios. Su confianza está en el llamado misionero que Dios le ha hecho a ir y predicar. Y luego dice algo Pablo interesante. ¿Por qué busca la aprobación de Dios y no de los hombres? No está buscando ser adulado, no está buscando hacerse famoso. Está buscando que Dios lo apruebe. Y dice ahí, ¿por qué razón? Al final, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, porque Él, dice, prueba nuestros corazones. Quiere presentarse aprobado ante aquel que puede realmente examinar el corazón y ver las intenciones y las motivaciones internas. Por eso Pablo quiere presentarse aprobado a Dios. Estos falsos maestros pueden engañar a la gente, pero no pueden engañar a Dios. Así que Pablo es como si dijera, ¿de qué me sirve engañar a la gente y ganar dinero si Dios que conoce los corazones no nos aprueba? Así que Pablo quiere ser aprobado por Dios. Su interés no es la aprobación de su audiencia. Una buena pregunta sería, ¿habría Pablo dicho lo que dijo cuando predicaba con valentía si su motivación principal hubiera sido ganar a su audiencia? Yo creo que habría cosas que no habría dicho. No habría dicho, por ejemplo, acerca de la ira de Dios hacia el pecado. No habría hablado de Jesús como juez de vivos y muertos. No habría dicho que tenían que arrepentirse de sus pecados y convertirse a Dios. Se habría saltado muchas cosas si hubiera querido ganar a las personas. Es decir, como cuando compras algo, no hubiera leído las letras chiquitas. Pero Pablo no quiere embaucar a nadie, no quiere engañar a nadie. Pablo, porque quiere ser aprobado por Dios, es que él dice la verdad, porque su motivación es que Dios, que pesa los corazones. Y esto es importante alrededor del contexto de la carta. Es una carta que habla del pronto regreso de Jesús. Aquel que prueba los corazones un día regresará y Pablo dará cuentas de lo que recibió del Señor. A la luz del pronto regreso del Señor y de que verdaderamente va a dar cuentas delante de Él y que Él el día de hoy examina su corazón, es que de ahí recibió fuerzas y valentía para, a pesar de la persecución en Filipos, también predicar en Tesalónica. Qué interesante la verdadera motivación de Pablo en el ministerio. Su motivación es ser aprobado por Dios y no por los hombres. Ahora, después de hablar de la aprobación de Dios y su verdadera motivación, ahora Pablo va a describir cómo se comportó con ellos si es que él no busca la aprobación de los hombres, busca la aprobación de Dios. ¿Cómo se comportaría un hombre a la luz de eso? Pues eso es lo que va a decir en el verso número 5. Ahora Pablo describe el cuidado de los apóstoles, de los misioneros, mientras estaban en Tesalónica. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, es decir, nunca los adulamos. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, no lo hicimos por dinero. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres,
no quiso hacerse famoso. No quiso ser como aquella canción que, ¿qué dice? Que solo quiero pegar en la radio y ganar mi primer millón, ¿verdad? No quiso hacer eso. Creo que así va, ¿verdad? Si no, luego la corriges, pero creo que así va la canción. Pero no quiso hacer eso. No quiso hacerse famoso, no quiso hacer dinero. Dice ahí, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos. ¿Te das cuenta cómo está este contraste? Cuando estuvimos con ustedes, esto es lo que no hicimos. Más bien, nos comportamos de esta forma. Entonces dice el 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. ¿Qué es lo que Pablo no hizo? Pues si no quiere la aprobación humana, evitó todas estas cosas que precisamente apuntan a tratar de tener la aprobación humana, adular a las personas, digamos, a buscar sus propios intereses económicos, buscar la fama y el honor. Todas estas cosas son las que haría una persona que busca la aprobación de la gente, ¿verdad? Y todas estas cosas son las que buscaban estos maestros itinerantes. Buscaban precisamente la fama, que la gente hablara de ellos, adulaban a los demás para que entonces la gente pudiera escuchar. ¿Recuerdas esta escena? Si has visto la película, aunque el libro es mejor, y el pastor Iber me censuraría si yo dijera que la película es mejor, porque le gusta mucho El Hobbit y El Señor de los Anillos, pero en la película del Hobbit, bueno, no la película del Hobbit, en una de las películas del libro del Hobbit, basadas en el libro, la segunda, La Desolación de Smaug, hay una escena en la que Bilbo Baggins está justo en esta fortaleza en la montaña, ¿no? En la montaña solitaria, donde habían habitado los enanos, y ahí está el dragón, Smaug, el terrible, con todo el oro, y ahí está el hobbit. Y lo que hace para poder salvarse de que lo coma el dragón, empieza a adularlo. Empieza a adularlo, 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 hasta que se gana el oído del dragón, ¿verdad? Entonces hasta un ser tan malévolo y destructivo como este dragón no podía soportar por su propio orgullo natural que alguien lo adulara, ¿verdad? Y así los maestros falsos adulan a la gente porque así se ganan fácilmente el oído de los que son desprevenidos. Entonces, pues si nos gusta que nos traten bien y nos consientan y luego nos hablan bonito, ¿verdad? Entonces, por eso, en muchos lugares donde hay este tipo de maestros que adulan a la gente, pues la iglesia se llena de gente que quiere escuchar cosas bonitas, quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. No solamente eso, sino que buscan su propio beneficio y buscan fama y honor. Lo que Pablo quiere hacer es distinguirse por completo de cualquier cosa que pudiera afectar la integridad del mensaje cristiano. No quiere Pablo que se le asocie con esta clase de maestros. No quiere que nada perjudique al mensaje, que no haya ningún estorbo para que las personas puedan escuchar con libertad el mensaje del Evangelio. Así que diríamos, Pablo tomó una precaución extra, tuvo un cuidado extra en que nunca se dudara de la sinceridad de sus motivaciones al predicar y tampoco se dudara de la naturaleza del mensaje. Porque aquí hay algo importante. Por más que queramos, no podemos desligar el mensaje del mensajero. Y aunque por algún tiempo, si recibimos cierto mensaje, si lo que el mensajero dice no tiene coherencia con cómo vive,
llegará el tiempo en que dejaremos de seguir ese mensaje, ¿verdad? Afectará la manera en la que percibimos el mensaje. Así que Pablo no quiere que nada estorbe el que otros puedan ver la sinceridad de su predicación. Esto es la razón por la que Pablo dice que quería ser íntegro entre ellos. Entonces, ¿cómo es que Pablo hizo esto? ¿Cómo procuró ser íntegro? Bueno, número uno, tuvo muchísimo cuidado en la forma en la que presentaba el Evangelio. En Corinto nos enseña que no utilizó estrategias humanas para predicar. ¿A qué se refiere con eso? Específicamente diríamos, no usó de marketing. No envolvió a la gente con sabiduría humana para convertirla en cristianos. Y es que el mensaje del Evangelio no es un producto que estamos vendiendo. Pero a veces lo predicamos así, ¿verdad? Así que eso es lo primero que hace Pablo. Él propuso predicar el Evangelio de forma completa, con todo lo que significa predicar el mensaje, la buena noticia de salvación. Claro, no significa que no va a ser prudente al hacerlo. No significa que no va a ser sabio al hacerlo. Uno tiene que ser sabio, ¿verdad? Cuando hablamos con una persona, no podemos llegar y, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Fíjate que Cristo murió por ti, vendrá el juicio final, y si no te arrepientes, es como, no me has ni preguntado mi nombre, ¿verdad? Bueno, obviamente hay momentos en los que tienes 5 minutos en el metro, y pues ahí vas y le dices todo el evangelio, ¿verdad? Pero sé que entiendes a qué me refiero. A que vas poco a poco, a menos que Dios te muestre, dile a una persona tal cosa, vas a ser sabio, ¿verdad? Al compartir el evangelio. Así que no estoy diciendo eso, sino cuando hablo de sabiduría humana, hablo de presentar el evangelio de forma engañosa. Cuando le dices a una persona, si crees en Jesús, nunca más vas a sufrir. Y luego se convierten en cristianos y pues sufren, ¿verdad? Porque no es fácil la vida cristiana. Mira, imagínate que Pablo les hubiera dicho a los tesalonicenses, si te conviertes jamás vas a sufrir persecución. ¿Sí me explico? Entonces, cuando lo presentamos de forma falsa, cuando lo acomodamos a la cultura, cuando lo desvirtuamos, ¿para qué? Más gente acepte el mensaje. Entonces ya no nos preocupamos por lo que decimos, sino por cómo lo decimos. Hay que decirlo bien, con sabiduría, pero hay que decir con claridad cómo es la verdad, sin engaños. Entonces es muy interesante cómo se presenta Pablo. Mira lo que dice 2 Corintios 4 al respecto de esto. 2 Corintios 4, verso 1. Mira lo que dice Pablo en el verso 1 de 2 Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Otra versión dice, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Delante de Dios aprobados y presentándose con buena conciencia delante de los hombres. Esta es la filosofía de ministerio de Pablo. No quiere ganar adeptos. ¿Sí me explico? No está buscando
ganar gente en este sentido falso. Lo que está buscando es ser aprobado por Dios y predicar el evangelio para que más gente pueda conocer la verdad. Y como dice Pablo de los tesalonicenses, que sean convertidos de los ídolos muertos al Dios vivo. Te animo a que no quites tu dedo de Corintios, porque vamos a volver ahí un par de veces más. Entonces, esa es la primera manera en la que Pablo procuró desligarse completamente de toda esta clase de maestros que engañan, que buscan su beneficio. La segunda manera en la que Pablo era cuidadoso era en el manejo de las finanzas. Pablo tenía mucho cuidado en este aspecto y hay mucho que podemos aprender de eso. Pablo específicamente aquí en Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice ahí, ni encubrimos avaricia, ¿verdad? Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, dice el 6, ni de otros, ni de ustedes, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y luego dice el 9, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Entonces Pablo está diciendo lo siguiente. Pablo les dice, aunque nosotros teníamos derecho a tener un beneficio económico de nuestra labor misionera entre ustedes, voluntariamente renunciamos a ese derecho. A ese se refiere Pablo con pudimos seros carga. La idea de carga aquí significa autoridad u honor. Es decir, había un honor económico designado a los apóstoles por su labor misionera. Y Pablo y los misioneros que iban con él voluntariamente renunciaron a ese derecho. ¿Para qué? Para evitar que el evangelio perdiera su efectividad entre los tesalonicenses. Que no se asociara Pablo con que él está cobrando por predicar el evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y de hecho, esta misma estrategia la ocupó en Corinto. También a los corintios les dijo que renunció a ese derecho. Es más, fueron otras iglesias las que apoyaron económicamente a Pablo el tiempo en que estuvo Corinto. Nunca cobró nada, nunca recibió de los corintios para que no fuera, como dice Pablo, un tropiezo al evangelio. Entonces Pablo no está diciendo que está mal que un misionero o un pastor sea cuidado por su iglesia económicamente. De hecho, lo correcto es que una iglesia cuide a su pastor. En su epístola a los Corintios, Pablo les dice razones bíblicas de por qué razón un pastor o un ministro debe recibir apoyo económico de aquellos a quienes alimenta. Pero también Pablo está diciendo que está muy bien si por causa del evangelio renuncia a ese privilegio, alguien decide renunciar a ese derecho para que no sea un tropiezo al mensaje del evangelio. Entonces imagínate que invitas a un amigo a un evento que es completamente evangelístico, pero tiene que pagar 1,000 pesos su entrada para el evento. Si todavía ya es difícil invitarle a un evento evangelístico y todavía tiene que pagar su entrada, imagínate, ¿no? ¿Sí me explico? Eso puede ser un tropiezo. Ahora, sería muy diferente si todos apoyan y pagan, porque a lo mejor, pues sí, hay que pagar el lugar donde se está rentando, ¿no? El audio y todas esas cosas, pero no se impone una carga a aquellos que están siendo invitados. Por eso es una convicción de muchas iglesias que creo que es importante no cobrar en eventos evangelísticos. Ha sido una de las cosas que en Semilla ha decidido hacer, por ejemplo, no cobrar eventos evangelísticos porque no queremos que sea un tropiezo para el evangelio. Si de por sí es un asunto complicado que alguien decida venir a la iglesia, ¿verdad? Hay todo un proceso. Quitar los estorbos. Ahora, no es porque Semilla es la única iglesia que lo hace o porque Semilla es perfecta.
Simplemente es algo que Dios ha guiado a Semilla en su misericordia y gracia a hacer, como muchas otras iglesias lo hacen, ¿verdad? Pero también es una realidad que muchas iglesias no lo hacen, ¿verdad? Y eso también es algo por lo que hay que orar. Más que criticar y más que señalar, ¿no? Orar por la iglesia para que puedan tener la convicción de la filosofía de Pablo, ¿verdad? Ahora mira 2 Corintios también, pero capítulo 2, lo que Pablo dice de este asunto. Capítulo 2, versículo 17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como es de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Qué importante cómo domina el pensamiento de Pablo, que lo que hace, lo hace para ser aprobado por Dios. Esa es su vida de Pablo. Esa es su filosofía de vida cristiana frente a Dios, ¿verdad? Aprobado por Dios. Déjame leerte este mismo texto, pero en otra versión. Dice, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Es decir, predican, pero para obtener dinero. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Qué importante. Ahora mira 2 Corintios capítulo 8. En esta ocasión Pablo habla de una ofrenda que recolectó. Entonces el problema no está en el dinero. No es que nunca debe nadie pedir dinero en la iglesia. Habrá buenas razones en algún momento por la que se pueda pedir dinero. En este caso, Pablo está pidiendo una ofrenda, una colecta, para las iglesias de Jerusalén que han empobrecido. Pero Pablo ha tomado precauciones extra para que nada ponga estorbo al mensaje del Evangelio. Entonces, algunas cosas que hizo Pablo, por ejemplo, pidió esta ofrenda, pero él no iba solo. En primera, no puso una carga a las iglesias, sino que habló con cada una para que cada una diera de lo que Dios había puesto en sus corazones. No era una imposición de Pablo a las iglesias. Tenía que surgir de la gracia y del amor de lo que Dios había puesto en el corazón de las iglesias. Número 2, Pablo le dijo, por ejemplo, a los corintios, escojan hermanos de la iglesia de ustedes, confiables, que nos acompañen. Y aparte, Pablo no solo llevó hermanos de Corinto llevando la ofrenda de los corintios, sino que Pablo dijo, aparte vienen otros hermanos de otras iglesias, que ustedes ya conocen su fama en el Evangelio. Es decir, ustedes conocen que estos hermanos son de una buena reputación y que aman el Evangelio. Entonces, Pablo no va solo. De hecho, aquí en el capítulo 8, verso 20 y 21 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante, dice, de los hombres. Otra vez, aprobado por Dios. Esa es su motivación. Entonces, Pablo tomó un cuidado extra para no ser comparado con estos falsos maestros que solo buscan adular a la gente, hacerse ricos y hacerse famosos, utilizando el mensaje como una forma para la ganancia personal. Entonces, Pablo rechazó todas estas cosas porque no quería ganar dinero, no quería llenar sus bolsillos, incluso hasta renunció a ciertos privilegios para mostrar integridad en el mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo ha mostrado su conducta, ¿verdad? Su cuidado, pero no se detiene ahí. En el versículo 9 al 12, Pablo empieza a ampliar más su relación con los tesalonicenses, y va a utilizar algunas metáforas muy interesantes. Pero vamos a retomar desde el 7.
Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre, a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que Pablo ha tenido cuidado de ellos. ¿Cómo fue Pablo entre los tesalonicenses? La primera metáfora es como una nodriza. En lugar de todos los aspectos negativos que ya citamos, Pablo les afirma su amor y cuidado y les dice, fui tierno entre ustedes, fui amoroso entre ustedes. Y no porque Pablo fuera débil, a veces asociamos ternura con debilidad. O sea, Pablo acaba de ser azotado y estar prácticamente en un calabozo en Filipos. Y ahora tiene valor de ir a Tesalónica y lo persiguen. A veces, una vez fue apedreado y dado por muerto, le dieron de varazos, estuvo de náufrago en alta mar. Pablo era un hombre valiente y sin embargo muestra amor y ternura y cuidado, como el Señor Jesús, ¿verdad? Que lejos de ser débil, aunque Él dice que era manso y humilde, era el hombre más fuerte, ¿verdad? Y más tierno. La verdadera muestra de hombría y virilidad, ¿verdad? Valentía y ternura juntas. Así que Pablo habla de ser como una nodriza. Y lo que Pablo está diciendo es, no solo el que cuida bien de los hijos de otros, eso es lo que hacía una nodriza. No solo el que cuida bien de los hijos de otros, sino que ama y alimenta de una forma especial a los propios. Entonces quizás lo que Pablo está diciendo es que el amor que tiene por ellos es muy intenso. Pablo dice, no solamente les compartí el Evangelio, los llegamos a querer tanto que hasta queríamos compartir nuestra propia vida con ustedes. No es muy claro si Pablo está diciendo, fui más allá de mi responsabilidad de predicar el Evangelio. En varias iglesias he predicado, pero a ustedes los he amado de una forma especial. Indistinto de cómo sea, nos muestra algo muy bello. El Evangelio no solo transforma a aquellos que escuchan, sino también a aquellos que lo predican. Pablo está siendo transformado por el Evangelio que está predicando y está entendiendo cada día más la naturaleza misma del Evangelio, como Cristo, que no solamente anunció las buenas nuevas, compartió su propia vida, la entregó en sacrificio por beneficio de otros. Sacrificio personal. Eso es lo que significa el amor verdadero. Pablo mostrando amor por los tesalonicenses. Así que mira cómo en su filosofía de ministerio Pablo rechaza el llenarse los bolsillos, el hacerse famoso, y al contrario renuncia a ciertos privilegios y a ciertas conductas para mantener la integridad del Evangelio. Era tierno con ellos. Y eso es lo que significa realmente integridad. Eso es ser íntegro. Pablo podía decir, si Dios me examina y si ustedes me examinan, no van a encontrar algo de qué culparme. Entonces no está diciendo Pablo que no es un pecador o que nunca peca, sino que en su conducta, en su estilo de vida, puede decir que Dios me examine y ustedes examinen mi conducta y saben, hemos sido aprobados por Dios.
y ustedes pueden confiar en nosotros. Qué fuerte, ¿no crees? Decir algo así. Nadie los puede acusar de nada malo. Y ahora en su segunda metáfora, Pablo dice, si en el pasado fui como una nodriza con ustedes, en el presente soy como un padre. Hasta este momento, aunque estoy físicamente lejos de ustedes, como un padre los animo, los guío, los aliento y los exhorto a la vida cristiana. Y entonces aquí está el corazón de nuestro pasaje de hoy. Todo esto que ha presentado Pablo de su filosofía de ministerio para decirle lo siguiente a los tesalonicenses en el verso número 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es, digno de Dios que os ha llamado, que os llamó a su reino y gloria. Pues aquí está el corazón de lo que Pablo está diciendo. Así como en medio de los momentos difíciles y de la persecución, ustedes vieron cómo nos comportamos. Fuimos íntegros. Como actuamos entre ustedes, eso proviene de cómo creemos. Lo que predicamos, así actuamos. Ustedes también. Ustedes también, en medio de las dificultades, vivan de esta manera. ¿Qué significa una vida digna de Dios? Significa una vida que tanto honre a Dios, es decir, un aspecto vertical, como también refleje a Dios en un aspecto horizontal hacia otros. Que honre a Dios y que refleje a Dios en todas mis actitudes, mis decisiones y mi conducta. ¿Sabes? Esto es bello de la fe cristiana. Pablo no dirige a los tesalonicenses, a los discípulos, a una lista de mandatos, a una lista de reglas, a cosas que hacer. Aunque claro, en otras cartas vemos que Pablo nos dice qué actitudes deberíamos adoptar ahora que somos cristianos. Pero siempre Pablo, en todas sus cartas, en toda la parte práctica y moral, la base de la moral cristiana es la siguiente: el carácter de Dios, la imitación de Dios. Por ejemplo, en Efesios, antes de dar toda una lista de cómo vivir como cristianos, y incluso antes de esta declaración hay otra lista de cómo vivir como cristianos, y diríamos antes y después, en medio de eso aparece lo siguiente: imiten a Dios como hijos amados. Así que en el corazón de la moral cristiana está el carácter de Dios, que es bueno y justo. Entonces, no nos portamos bien para que nos vaya bien. La motivación para amar a la gente, para servir a la gente, para ser íntegros, no está en los beneficios que obtenemos. Aunque hay beneficios de ser íntegro, ¿estás de acuerdo? Pero te puede ir mal aún siendo íntegro, ¿también estás de acuerdo? Sino se basa en el carácter bueno de Dios. Ser íntegro es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, antes de concluir el día de hoy y de ir a esto de reino y gloria, 3 cosas que podemos decir esta noche de lo que hemos leído. Número 1, ¿cómo nos podemos relacionar con los tesalonicenses y con el ejemplo de Pablo? Porque Pablo sigue siendo un padre para nosotros, ¿verdad? En el sentido de que su carta sigue hablándonos. Pablo sigue pastoreándonos a través del mensaje de Dios. Número 1, las prioridades correctas. El ejemplo de Pablo nos debe llevar a cuestionarnos: ¿cuáles son mis metas en la vida? ¿Qué es lo que más me importa? ¿Qué es lo que más valoro? ¿Dónde te ves en 20 años? Es decir, ¿qué quieres conseguir en 20 años? ¿Cuál es tu meta?
¿Qué estás pensando a largo plazo? Si alguien examinara tus actividades el día de hoy, ¿qué diría de cuáles son tus prioridades en base a tus actividades? Para Pablo, la meta y la prioridad en su vida es ser aprobado por Dios. Todo lo que hace en su vida, lo que impulsa su vida es que Dios lo ha rescatado, que Dios lo ama y ahora quiere ser fiel a Jesús porque Jesús ha sido bueno y Él es digno. ¿Estamos sirviendo a dos señores? ¿Tratando de agradar a los demás? ¿Tratando de agradarnos a nosotros mismos? ¿Vivimos para nuestros propios beneficios o la meta de nuestra vida es aprobado por Dios? Porque aquello que más valores, ahí es donde vas a sacrificar tiempo, recursos, vida. Por eso te decía, ¿dónde te ves en 20 años? Porque muchas veces sutilmente decimos, pues lo que quiero es tener un buen trabajo. No es una mala motivación, ¿verdad? Pero quizás detrás de esa motivación es, quiero ser rico. Eso es lo que quiero hacer. Esa es mi meta. Y la ponemos encima de otra meta mayor y mejor que debería ser aprobado por Dios. Porque ¿de qué me sirve conseguir al final el mejor trabajo del mundo si Dios no me aprueba? Consideremos esto hoy. ¿Es mi prioridad ser fiel a Jesús? ¿Amarlo? Por eso Pablo puede ser valiente en las dificultades, porque sabe que dará cuentas a Dios. Quiere ser aprobado por Él. Que esto nos gobierne. Número 2, ¿estoy preocupado por la integridad del mensaje del Evangelio? No hay algo tan dañino en el testimonio cristiano como la falta de coherencia entre lo que predico y lo que hago. Aquí está el famoso dicho: lo que haces habla tan duro que no me deja oír lo que dices. Está como el famoso vaquero del viejo oeste, que era ladrón de carretas, pero cantaba en el coro de la iglesia los domingos. Pero era asesino a sueldo y mercenario entre semana. Y lo peor de todo es que le daba gracias a Dios por sus robos en la iglesia. Entonces dices, bueno, por lo menos un ladrón honrado, ¿no? ¿Me explico? Entonces no hay algo tan dañino en el testimonio cristiano como la falta de coherencia. Ahora, en ninguna manera quiero poner un peso en tus hombros. Fallamos, pecamos. Va a haber veces donde un día alguien te va a hacer enojar y vas a explotar y te van a decir, no, que muy cristiano. Eso va a suceder si no te ha sucedido como 1000 veces como a mí, ¿verdad? Y más con la familia que sabe decir, ay, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Culto y culto, y a ver, puro Pablo y Pedro, pero a ver, no me ayudas ni a sacar la basura. ¿Verdad que sí? Y a veces tienen razón. Y dicen los gringos, shame on you and me, ¿verdad? Qué vergüenza. Es cierto. No quiero poner una carga en tus hombros. Pero lo que estoy diciendo es cuando una vida en su manera continua de vivir es incoherente con lo que predica. Es dañino. Lo expresaríamos así: en lugar de ganar almas, vacuno a la gente contra el Evangelio. Esto es cierto. Pero este es el punto, mi preciosa familia. La integridad, aunque es algo que Dios produce en nosotros, también implica, como dice Pablo, un esfuerzo deliberado. Pablo tomó precauciones extras, tomó decisiones, se alejó de cosas para no poner tropiezo al Evangelio. Ser íntegros, aunque es una obra de Dios,
de su gracia, requiere una acción de nuestra parte, requiere establecer patrones, requiere firmes directrices. Pocas palabras, dice un comentarista: la integridad no ocurre por accidente. No amaneceré un día íntegro. Oh, de pronto me volví íntegro. Requiere decisiones en el Señor. Como se dice de Daniel, Daniel en Babilonia dice que propuso en su corazón, determinó en lo profundo de su ser, en el corazón que controla lo que somos, las actitudes y motivaciones profundas del corazón. Ahí decidió no contaminarse, vivir para Dios. Requiere un esfuerzo deliberado, una acción de la voluntad. No podemos ser íntegros solos, pero requiere que tú y yo decidamos el día de hoy. Eso en el trabajo, por ejemplo. ¿Quieres ser íntegro? Tienes que tomar decisiones en tu trabajo de no haré eso. Esa es mi directriz. No cederé a esto. Ayúdame, Señor. Esto es lo que yo quiero. No sé si no podré hacerlo solo, pero ayúdame, Señor, a determinar vivir para ti. Y esto implica también tu familia. Queremos ganar a nuestra familia. ¿Okay? Necesitamos, con nuestra conducta, mostrarles lo que la gracia y la misericordia de Dios han hecho. Y número 3, el compromiso de amor por los demás. Qué difícil es mostrar amor desinteresado el día de hoy. ¿Estás de acuerdo? Somos tan egocéntricos, sobre todo nuestra cultura occidental, que es tan difícil distinguir cuando realmente amamos a alguien desinteresadamente. Porque detrás de nuestros a veces actos de supuesto sacrificio por los demás, hay algo egoísta. Ayudo a tal persona porque sé que otros dirán, mira, ¿cómo ayuda a la gente? Y si tu corazón, si tu cucharón es tan malo como el mío, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo en que eso ha habido en tu corazón? O sea, si yo soy honesto delante de ti, no siempre he servido desinteresada y cristianamente a los demás. Es la verdad. Lucho con eso. Y a veces servimos, pero por dentro estamos luchando, ¿verdad? Esa es la verdad. Es difícil servir desinteresadamente. Requiere la acción de Cristo y la gracia en nuestro corazón, ¿verdad? Luchamos con un corazón malo, como la carne de puerco, decía el ratón Crispín. Pero un hombre dijo así, de nuestra cultura: dime cómo mostrar amor sin perder tiempo, energía y dinero, y me apuntaré enseguida. En cuanto me digas que el amor significa sacrificio, me volveré reacio a comprometerme. Así que la filosofía del día de hoy es: puedo amarte si primero me amo a mí mismo. Te podré hacer feliz si primero yo soy feliz. Pero como Stephen Carter dijo, es una cortina de humo para nuestra propia persecución de nuestro propio beneficio. ¿Cómo te voy a hacer feliz si yo mismo no soy feliz? Esa es la excusa número 1 en divorcios, ¿verdad? Lo hago por ti, para que seas feliz, encontrarás a alguien mejor que yo. No, lo haces porque tú quieres ser feliz y no te interesa tu familia. ¿Me explico? Pero Pablo muestra en esta carta que él estaba dispuesto a soportar esfuerzos y fatigas y aún a compartir su propia vida. Y ese es el ejemplo de Jesús. Ese es, preciosa familia, lo que algunos llaman el paradigma de la cruz. La filosofía de la Biblia es al revés. Es dar antes que recibir, es servir antes que ser servido y es amar antes que ser amado. Incluso a veces amar a costo de no ser amado. Pero Pablo parece que haya satisfacción en esto, pues les dice: les predicamos el Evangelio y hasta estábamos dispuestos a compartirles nuestra vida, porque nos han llegado a ser muy queridos.
Al final, Pablo termina con algo hermoso. Gloria y reino, ¿verdad? Nos llamó a su gloria y reino. Y lo único que quiero comentarles de esto es, ¿qué es el reino aquí? El reino es el dominio de Dios, justo, bueno. Pero en la Biblia el reino de Dios no es muchas veces como nosotros pensamos. Los teólogos le llaman, no es un reino estático, sino dinámico. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó el reino de Dios. Jesús inauguró el reino de Dios. De cierto modo, el reino de Dios está en el presente. Ya podemos experimentar ciertas cosas del reino de Dios, pero su manifestación total y completa será en el futuro. A esto le llaman el ya, pero todavía no. Es decir, el día de hoy, el reino de Dios está presente y se afirma en el corazón de los hombres. Ya experimentamos su poder que nos transforma. Comenzamos a sentir el gozo, la bondad y la transformación de pertenecer a Dios. Dios gobierna nuestras vidas y comenzamos a experimentar los efectos de su dominio en nuestras vidas, ¿verdad? Pero todavía no somos lo que deberíamos de ser. Por lo tanto, la gloria está ligada a este concepto. Y gloria tiene que ver con el esplendor de la presencia de Dios. En esta palabra, el brillo de Dios, se resume el Evangelio. Mira, la gloria, la presencia de Dios es lo que perdimos como resultado del pecado. El hombre caminaba en la presencia de Dios y cuando pecó, Romanos nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Perdimos la presencia y la gloria de Dios. Pero en Cristo, en la cruz, es el lugar donde mayor se pudo ver la gloria de Dios, en ese rostro ensangrentado. En esa cruz, Jesús decía, Padre, glorifícate. Y ahí vimos la gloria de Dios. Y el día de hoy la gloria de Dios se ve en Cristo. Y aquellos que hemos creído en Cristo, el día de hoy su gloria está siendo restaurada en nosotros. Y un día, cuando Él regrese, dice la Biblia, nosotros también vendremos con Él y se manifestará completamente lo que somos, sus hijos. Pero en el presente podemos experimentar parte de esta gloria. Así que, ¿cuál es la meta de Dios? Que podamos vivir bajo su dominio y en su presencia. Fue lo que perdimos. El día de hoy parcialmente vivimos bajo su dominio, ¿verdad? Lo experimentamos, su poder, su brillo, pero un día estaremos con Él en su reino y en su gloria. El Evangelio. A la luz de eso, vivamos una vida digna de Dios. Vamos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por amarnos. Y gracias por el mensaje del día de hoy que nos exhorta y nos anima a venir a ti, Señor, y a reconocer que a menos que nos coloquemos bajo tu dominio y por el poder de tu presencia, no podremos vivir una vida digna de ti. Pero, Señor, ayúdanos a reconocer que esta vida digna de ti no se trata de ganarnos tu amor, ni ganarnos el cielo, ni ganarnos nada, Señor. Es un resultado, una respuesta de agradecimiento por lo que tú has hecho en Cristo por nosotros. Señor, gracias porque solo tu poder puede transformarnos. Pero también, Señor, ayúdanos el día de hoy a firmar nuestro corazón delante de ti y a reconocer que a menos que no haya una disposición de nuestra voluntad, tampoco seremos íntegros. Señor, no podemos solos, pero aquí están nuestras vidas y nuestro corazón. Señor, afírmanos en tu camino. Séllanos en este camino y en esta decisión de amarte y obedecerte. Y aparta nuestros ojos del pecado y la maldad. Y cuando fallemos, permítenos humillarnos y venir a ti, sabiendo que en ti hay gracia suficiente para levantarnos de nuevo e ir hacia aquella promesa que tú nos llamaste a tu reino y a tu gloria. Gracias, Señor. Amén.